Amados hermanos, familia en la fe, Iglesia de Cristo Jesús, estamos aquí para compartir con todos ustedes la palabra bendita de nuestro Señor. Así que quiero que continuemos con esta serie de Gálatas, la cual hemos titulado Libertad en Cristo, y ruego a Dios que esa libertad que Cristo, que el Evangelio produce en nuestras vidas, crezca cada día para que nosotros podamos de verdad experimentar el gozo, la felicidad de la salvación y así realmente como iglesia vivir en libertad, la libertad de Cristo nuestro Salvador. Hoy vamos a ir al capítulo 4 de Gálatas y particularmente vamos a ir a los versículos 21 hasta el 31. Así que vayamos allí a la palabra de Dios, leamos esta porción maravillosa en la Nueva Traducción Viviente y luego veamos esa verdad increíble que Dios nos enseña. Díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley. ¿Saben lo que en realidad dice la ley? Las Escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, «Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo». Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero, ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora con la ayuda de nuestro Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza una iglesia de libertad. Así es, una iglesia de libertad. Y quisiera empezar haciendo esta pregunta. ¿Quién de nosotros quisiera estar encarcelado? Yo creo que nadie. Yo creo que es una pregunta un tanto absurda, ¿no? ¿Quién quisiera estar privado de la libertad? Es una condición que seguramente es muy difícil. Personalmente, gracias a Dios, nunca he estado en una situación así, ni siquiera cerca, gracias a Dios, pero me imagino que esto debe ser muy difícil, muy complicado. Ahora, ¿qué tal si pensáramos en una situación más complicada aún? ¿Quién quisiera ser un esclavo? Hace más o menos 172 años se abolió la esclavitud en el mundo, aunque en algunos países esto tardó un poco más, pero lo interesante es que hace más o menos 200 años, si tú y yo hubiésemos vivido en esa época, pudimos haber sido esclavos. Una situación impresionante, una situación que seguro que de solo imaginarla nos produce un malestar impresionante. Que otra persona se adueñara de nuestras vidas y que pudiera ser con nosotros como un animal, como una cosa, como un objeto, es impresionante. Vuelvo y repito, la sola idea de pensar en esto seguramente es escalofriante. Pero lo interesante es que aunque la esclavitud fue abolida, y espero, por la gracia de Dios, que ninguno de nosotros esté en una situación que nos llevara a ser privados de la libertad, lo cierto es que la Biblia nos enseña en este pasaje en particular que acabamos de leer y que vamos a estar estudiando en esta hora, que la realidad, y aunque suene muy fuerte, pero quiero que lo veamos a la luz de la palabra, es que una iglesia, así es, una iglesia que no tenga el evangelio verdadero, una iglesia que no predique la verdad de Cristo Jesús como está enseñada en las Escrituras, es peor que una cárcel, es peor que la esclavitud. Porque mis hermanos, está bien que una cárcel seguro que es muy difícil, ser privados de la libertad física ha de ser aterrador, o ser esclavos de otra persona que quizá se imponga sobre nosotros y que nos trate con tiranía, seguro que eso no tiene nombre. Pero mis hermanos, estas son cosas que por muy difíciles que sean, son pasajeras.
Pero cuando una iglesia no proclama la verdad de Cristo Jesús, cuando una iglesia no enseña la verdad del Evangelio de Cristo conforme a la palabra, no solamente trae esclavitud en esta tierra, como lo veremos en esta enseñanza, sino que es seguro que si no está proclamando el Evangelio como es, traerá también condenación eterna. Entonces es terrible. De hecho, mis hermanos, por algo es que Pablo en esta carta que hemos estado estudiando a los Gálatas está muy preocupado. Solo quisiera que recordáramos solo unas cuantas cosas que ya Pablo ha dicho. Recordemos que Pablo dijo que cuando no se predica la verdad de Cristo Jesús, entonces es otro evangelio, un evangelio diferente que trae condenación. Pablo está muy preocupado y esta carta tiene ese sentimiento de angustia, de preocupación. Pablo entiende la gravedad de este asunto y yo ruego a Dios que Él abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para que comprendamos la gravedad de lo que es una iglesia que no es sana, que no está predicando la verdad de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, que Dios nos dé la gracia, que tú y yo podamos ser parte de una iglesia de libertad. Pero ¿de qué se trata esto? ¿A qué me refiero con un título como este? ¿Una iglesia de libertad? Pues quiero que veamos a través de 3 puntos muy interesantes allá a la luz de la palabra de Dios. ¿De qué se trata una iglesia de libertad? Y lo primero que quiero que veamos es que una iglesia de libertad es una iglesia que proclama el Evangelio, que proclama en su mensaje un nacimiento de libertad. ¿De qué se trata este primer punto? Lo veremos en los versículos 21 al 23. Y es que, mis hermanos, no hay mayor esclavitud que intentar ganarse el cielo por los propios medios humanos. No hay mayor esclavitud que intentar ganar nuestra salvación en nuestras fuerzas. No hay mayor esclavitud que intentar ganarnos el favor, la aceptación de Dios en nuestros propios méritos. Y de esto nos habla Pablo en estos versículos. El versículo 21 dice: díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley. ¿Saben lo que en realidad dice la ley? En primera instancia, el apóstol Pablo nos lleva y nos confronta con algo muy importante. Pablo dice: está bien, ustedes quieren vivir bajo la ley, pero ¿de verdad entienden lo que dice la ley? Y tengamos en cuenta allí que precisamente la ley es algo que Pablo utiliza y usa siempre como una unidad, al punto que ni siquiera para Pablo la ley son los 10 mandamientos o los 613 mandamientos, que comprendían todos los reglamentos de la ley de Moisés. De hecho, para ellos, en especial para Pablo, la ley era todo el Pentateuco o la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y notemos que Pablo se refiere a la ley en este momento con un pasaje que está en Génesis capítulos 16 hasta el 21. ¿Qué sigue diciendo el versículo 22? Precisamente nos lleva a esta parte de las Escrituras. Pablo dice: las Escrituras dicen, refiriéndose al Antiguo Testamento, particularmente a Génesis, las Escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. Si no conoces la historia, te la cuento, y si ya la conoces, te la repito para que la coloquemos en contexto. La historia es muy interesante, es muy famosa y es muy conocida. Dios le prometió a Abraham que él iba a tener un hijo, pero Abraham no solamente era muy viejo, sino que su esposa Sara, o Sarai, era estéril. Así que Dios promete algo que en esencia debería ser un milagro. ¿Pero qué sucede? Bueno, sucede lo que muchas veces pasa con Dios. Dios no tiene afán, nosotros somos los que nos afanamos, nos preocupamos. Así que empezó a pasar el tiempo y aproximadamente 10 años después, Abraham y Sara se ponen a dialogar y dicen: bueno, pues Dios nos prometió un hijo y aquí ha pasado el tiempo y nada. Así que tienen una brillante idea. Pienso que Sara fue quizá la primera persona que se inventó ese dicho: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Por qué lo digo? Porque Sara quiso ayudarle a Dios. Le dice a Abraham: pues Dios dijo que nos iba a dar un hijo. Quizá la manera en que Dios nos va a dar ese hijo no es esperando a que Él haga un milagro, sino también poniendo de nuestra parte. Así que mira, yo tengo una esclava, ya la conoces, ya sabes, es Agar. Acuéstate con ella. Y según la costumbre de aquella época, pues los hijos que nacían de una esclava finalmente eran hijos de la ama de esa esclava. Así que Sara le dice a Abraham: acuéstate con ella y el hijo que nazca será entonces nuestro hijo. Muy interesante, ¿no? Ahí está, poniendo su granito de arena, ayudándole a Dios. Efectivamente, Agar queda en embarazo, tiene un hijo y ese hijo se llama Ismael.
Pero resulta que con Dios las cosas no son así. Aproximadamente 13 o 15 años después, Dios cumple su promesa. Porque Dios le dice a Abraham, no señor, es que las cosas no son como ustedes dicen, es como yo digo. Y lo que yo prometo lo cumplo. Así que, pasado el tiempo, realmente Dios cumplió su promesa. Y Sara, sí, la mujer que era estéril, la mujer que para esta época no solamente ya no podía tener hijos, sino que nunca los había tenido porque era estéril, ahora está esperando un hijo. Y ese hijo es Isaac. Y entonces Pablo toma esta historia, que como ya les dije está en el libro de Génesis, desde los capítulos 16 hasta el 21, por si lo quieres leer en casa, y que sigue diciendo el versículo 23. El nacimiento del hijo de la esclava, es decir, de Ismael, el hijo de Agar, fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. ¡Qué verdad tan increíble! Esa historia que sucedió aproximadamente unos 4000 años atrás en el tiempo, el apóstol Pablo nos dice en este momento que es una historia que ilustra la verdad de lo que son los creyentes, los hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Que todos los verdaderos hijos de Dios nacen como nació Isaac. Mis hermanos, esta es la verdad. Una verdadera iglesia que proclama libertad e enseña que para llegar a ser hijos de Dios, no llegamos a ser hijos de Dios por esfuerzos humanos. No llegamos a ser hijos de Dios dándole un empujoncito, una ayudadita, colocando una parte nuestra. Nunca, mis hermanos, cuando intentamos hacer eso, en lo único que nos convertimos es en esclavos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser hijos de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser aceptos delante de Dios. ¿Qué podríamos hacer? Más bien la Biblia enseña claramente que para tú y yo ser hijos de Dios simplemente debemos creer las promesas de Dios y allí es donde vamos. Hay muchas personas que te predican sobre las promesas de Dios y entonces esas promesas se refieren a cosas como estas, que Dios te va a dar una casa, te va a dar un carro, te va a dar salud, no te vas a enfermar, vas a ser rico. Mis hermanos, eso es mentira, es falsedad. La verdadera promesa que Dios ha hecho es la que Pablo nos está mostrando allí, que tú y yo somos hijos de Dios, es por creer en Jesucristo, nuestro Salvador, es un milagro. De hecho, es el verdadero y más grande milagro. Una iglesia que te predica que tú tienes que hacer algo, así sea pequeño o mínimo, para poder ganarte la aprobación de Dios, el favor de Dios, para llegar a ser hijo de Dios, no solamente te está mintiendo, sino que te está conduciendo literalmente al infierno. Porque nada nos puede acercar a Dios más que poner nuestra confianza en lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho por nosotros? Enviar a su Hijo desde el mismo cielo como un hombre para morir en la cruz, para darnos esta salvación tan grande. Fue lo que Dios le prometió a Abraham, darle un hijo. Abraham intentó crear ese hijo en fuerzas humanas, pero le salió mal, porque el hijo que salió fue un esclavo, no un hijo legítimo, no un hijo verdadero. Y eso mismo sucede cuando nosotros no predicamos que nacer de nuevo, que ser hijos de Dios, que poder ir al cielo, ser llamados hijos de Dios, llamar a Dios nuestro Padre con realidad y con seguridad, es solamente un milagro que Dios ha hecho a través de su verdadero Hijo, Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. No hay nada que podamos hacer para ganarnos este privilegio tan grande. Es un milagro. Y no solamente Pablo lo enseña allí. La Biblia es clara en esto. Iremos a unos cuantos versículos que nos enseñan esta misma verdad. Pero mis hermanos, hoy estamos llenos de verdad. Y esto no solamente pasó en el primer siglo. Esto sigue pasando hasta el siglo XXI y seguirá sucediendo hasta que Cristo regrese en la gloria. Lo más impresionante de todo esto es que estas son personas que usan Biblia en mano. Estas son personas que hasta te hablan de Cristo Jesús y te abren la Biblia y usan versículos. Eso es verdad, porque eso es lo que Pablo está diciendo, ustedes que quieren vivir bajo la ley. Pero notemos, mis hermanos, normalmente estas personas sacan versículos del Antiguo Testamento, porque ¿qué dice Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7? Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés. Está hablando de unos maestros que llegan a la iglesia. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés. Es decir, usan el Antiguo Testamento, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Mis hermanos, no es que el Antiguo Testamento lo tengamos que arrancar de la Biblia. El Antiguo Testamento nos enseña de dónde nos ha librado Cristo Jesús. El Antiguo Testamento nos muestra
todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel como una ilustración para que tú y yo vivamos en la libertad de Cristo nuestro Señor. El apóstol Pablo sí está usando el Antiguo Testamento, pero no nos está llevando allí para decir tienen que hacer esto y esto. Notarás que esas personas que te dicen tienes, ¿a dónde te llevan? Al Antiguo Testamento. Mis hermanos, el Antiguo Testamento nos enseña de una manera muy clara que tú y yo no podemos lograr esta salvación. Eso es lo que puedes ver con claridad en el Antiguo Testamento. Ni siquiera Israel, el pueblo escogido por Dios, que intentaron guardar la ley, ni siquiera ellos pudieron, mucho menos nosotros. Mis hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas, es lo que corrobora allí en 1 de Timoteo. Y lo más glorioso es que en Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, la palabra de Dios dice esto. Hablando acerca de Jesucristo, dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero ¿qué dice el versículo 12? Pero a todos los que creyeron en Él, es decir, en Jesucristo, y lo recibieron, es decir, aceptaron a Cristo como su Salvador, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mis hermanos, ¿cómo es que tú y yo llegamos a ser hijos de Dios? No es por lo que hagamos, es por lo que hizo ya uno, Jesucristo. Esto trae una libertad enorme. No sé cuántos años intenté, luché, traté de ganarme el favor de Dios. No sé si te identifiques conmigo y espero que no. Pero si lo has vivido, quizás si lo estás viviendo, hermano, hermana, si has creído en Cristo Jesús, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, aceptado por completo. Mis hermanos, esto es lo que la Biblia enseña. Somos hijos de Dios por poner nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y qué dice el versículo 13? Ellos, hablando acerca de los que creen en Jesucristo, dicen nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo entonces? No es como dice una canción por ahí, dejar el mundo y su mal vivir, apartarse de la maldad y seguir a Cristo sin mirar atrás. Eso no es nacer de nuevo, no es lo que tú haces. Nacer de nuevo es que Dios abre nuestros ojos para ver a Cristo como nuestra única esperanza. Y no estoy diciendo que no debamos apartarnos del mal, claro. No estoy diciendo que no debamos dejar de pecar, claro, pero eso no lo hacemos para ser salvos ni para ser hijos de Dios. Si así fuera, nadie podría llegar a ser hijo de Dios, porque puede ser cierto, y espero que sea así, que muy seguramente muchos de los pecados que cometíamos antes ya no los cometemos, pero seguimos luchando con el pecado, seguimos fallando, seguimos siendo pecadores. Entonces, si para ser aceptos delante de Dios tenemos que dejar de ser pecadores, nunca lo lograremos en esta tierra. Claro, hay una vida de santidad, pero eso será algo que veremos al final. Por ahora, lo primero que Pablo nos dice y lo que la palabra de Dios enfatiza es que una iglesia de libertad proclama que tú y yo, sí, a pesar de ser pecadores y tener tantas fallas, somos hijos de Dios, no por lo que hacemos, sino por lo que alguien más hizo por nosotros. Y esto es lo único que trae verdadera libertad. Pero puedo decirlo, millones de iglesias alrededor del mundo aún se hacen llamar cristianas, pero no enseñan esto. Tienen temor de que si enseñan esto, entonces muchas personas quizás se van a ir de la iglesia. ¿Pero por qué se irían de la iglesia? Si realmente hemos nacido de nuevo, si Dios ha abierto nuestros ojos para ver a Cristo, ¿cómo nos iríamos de esta verdad tan gloriosa? Al contrario, no hay una verdad más gloriosa a la cual aferrarnos: Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dijo esto a Nicodemo, esa historia muy interesante que ya todos conocemos. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es que Dios nos da ojos nuevos para entender, para poder mirar a Cristo como nuestra única esperanza. Y esta es mi pregunta. ¿Tú estás seguro hoy que vas al cielo por lo que Cristo hizo por ti? Porque si tú no estás seguro que vas al cielo por lo que Cristo hizo por ti, mi pregunta es, ¿qué más te puede llevar al cielo? ¿Qué nos puede llevar al cielo? ¿Nuestras obras? Si lo que Cristo hizo no es suficiente, ¿creen que lo que nosotros hagamos será suficiente? Si lo que Cristo hizo en esa cruz no alcanza para llevarnos al cielo, ¿creen ustedes que las cosas que nosotros hagamos, que no son nada comparadas a lo que Cristo hizo, será que podrán completar esto? ¿Será que lo que nos lleva al cielo es que después de que muramos, alguien haga un rezo por nosotros?
o que le demos plata a alguien para que nos saque de un lugar diferente al cielo y nos pueda llevar a ese lugar. No, mis hermanos, jamás. Lo que Cristo hizo es suficiente. Nacer de nuevo es ver a Cristo como nuestra única esperanza segura de salvación. En Filipenses capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo dice esto: ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Esa es la realidad. La Biblia lo enseña claramente. Pablo lo enseñó una y otra vez. Y en esta carta a los Gálatas lo está enfatizando de una manera fuerte y muy particular, con todo su corazón. Pablo nos está diciendo: ustedes deben ser una iglesia que proclama libertad. ¿De qué manera? Enseñando y viviendo, creyendo que son hijos de Dios, que son salvos por la obra de Cristo, nuestro Salvador. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: una iglesia de libertad. Una iglesia libre es una iglesia que proclama un pacto de libertad. Un pacto de libertad. Y este punto sí que es importantísimo, porque no hay mayor esclavitud que vivir bajo el antiguo pacto. Y así es como viven hoy muchos cristianos. Así es como predican hoy muchos, desde los púlpitos, aún usando la Biblia. Están todavía en el antiguo pacto. ¿Qué dicen los versículos 24 al 27? Esas dos mujeres, dice el apóstol Pablo, son una ilustración de los dos pactos de Dios. La Biblia enseña, el apóstol Pablo enseña, que básicamente hay dos pactos. Aunque los teólogos dicen que hay más pactos, algunos cuentan desde el pacto adámico con Adán, el pacto davídico, el pacto mosaico, el pacto noético, y buscan muchos pactos. Teológicamente seguro que sí es verdad, pero en esencia solo hay dos pactos: el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y Pablo dice: la primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Detengámonos allí un momento, nada más. Hace poco estaba viendo a una persona que, como les digo, predicaba solamente o hablaba solamente desde el Antiguo Testamento, y precisamente hizo esa pregunta: ¿dónde dice la Biblia que la ley esclaviza? Aquí lo dice, está muy claro, y hay otros versículos. Obviamente no los voy a mostrar porque no es una enseñanza para contrarrestar esa falsa enseñanza. Simplemente lo estoy mencionando porque, así como esta persona, hay muchos. Y obviamente no estoy mencionando a nadie en particular, pero hay muchas personas que te viven llevando al antiguo pacto, a la ley de Moisés. El apóstol Pablo dice: ese pacto es un pacto de esclavitud. Ese pacto hace hijos esclavos, no libres. Dice el versículo 25: y ahora Jerusalén, y se está refiriendo literalmente al pacto mosaico y a los judíos que vivían en Jerusalén, que vivían bajo este pacto. Dice: ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Vuelve y repite: la ley esclaviza. Mis hermanos, nada más terrible que ir al Antiguo Testamento y ver ese montón de leyes que nadie puede cumplir. Y hoy muchos te llevan allá. ¿Qué dice el versículo 26? Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial o la Jerusalén de arriba. Qué verdad tan increíble. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Interesante, esto es como un paréntesis, pero creo que es importante decirlo porque la Biblia lo dice. Si es que vamos a buscar una madre en la Biblia, esa sería Sara. Obviamente es una alegoría, como dice Pablo, es una ilustración. No es algo literal. Pero Pablo quiere mostrar que realmente los hijos de Dios deben ser hijos que vivan en libertad, que vivan bajo el nuevo pacto. Y este no es un concepto que nos hemos inventado, esto es un concepto total y completamente bíblico. O vivimos en el antiguo pacto bajo la ley de Moisés, o vivimos bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 27? Como dijo Isaías, y allí es donde vamos. ¿Qué es lo que trae el verdadero evangelio? ¿Qué es lo que trae el nuevo pacto del que la palabra de Dios habla? Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y allí el apóstol Pablo está citando literalmente Isaías 54:1. Pero este pasaje es increíble. ¿Qué debe hacer el evangelio verdadero en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace el nuevo pacto? La enseñanza de un nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo, y en un momento enfatizaremos esa verdad. Trae alegría.
trae grito de alabanza, de gozo, trae libertad. Mis hermanos, si el Evangelio no ha traído libertad a tu vida, o no has conocido el Evangelio, o no te han predicado el Evangelio, o no has creído el Evangelio. Pero el verdadero Evangelio es gozo, es libertad. ¿No te sientes feliz? ¿No te da alegría saber que ya eres hijo de Dios? A pesar de tus fallas. Que por supuesto Dios no nos deja así. Claro que no, eso ya lo hemos visto mucho en este estudio maravilloso de Gálatas y ahora enfatizaremos un poco esto en el último punto. Pero la verdad es esta: a pecadores como tú y como yo, imperfectos, todavía llenos de tantas fallas y errores, aunque no quisiéramos ser así, pero sí, a ti y a mí, al creer en Cristo, Dios nos llama en verdad sus hijos y ha hecho un pacto contigo y conmigo. Y aquí es donde viene la parte más interesante. El apóstol Pablo dice: el antiguo pacto esclavizaba. ¿Por qué? Cuando Dios hizo el antiguo pacto, dio el antiguo pacto a Moisés, eso fue una opresión sobre el pueblo. Ellos no pudieron cumplir. El antiguo pacto decía, era un pacto condicional, decía: yo hago una parte, dice Dios, tú haces otra parte. Eso es verdad. Por eso es que muchas personas dicen eso. Claro, es que te llevan a la Biblia y te dicen: mira que la Biblia enseña que Dios hace una parte y tú debes hacer otra. ¿De dónde sacan esa idea? Del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Porque la Biblia realmente muestra eso, pero la Biblia enseña claramente que hay dos pactos y son no solamente distintos, sino opuestos. Y eso es lo que Pablo está recalcando en este pasaje en particular. Mis hermanos, ojalá tuviéramos muchísimo más tiempo para ver esta verdad a fondo, pero es claro, solo hay dos pactos. Y tú y yo pertenecemos al uno, pertenecemos al otro. Sí, hay un pacto donde Dios tenía una parte y el pueblo tenía otra, pero ¿qué sucedió? El pueblo no pudo. El pueblo no fue capaz de cumplir esa parte. Por eso ese pacto quedó anulado, no por Dios. Muchas veces tú vas a ese pacto y Dios dice: este pacto es eterno. ¿Por qué? Porque es que Dios nunca falla. Pero ese pacto no funcionó, ese pacto quedó abolido. Y muchos dicen: ¿cómo se le ocurre si Dios dijo que era eterno? De parte de Dios sí, pero hay un problema. Era un pacto condicional y la otra parte falló, así que el pacto quedó anulado. No por Dios, porque Dios nunca falla y Dios nunca se retracta. Pero el hombre no fue capaz con este pacto. Pero mi hermano, mi hermana, que a ti y a mí no nos lleven a ese pacto, porque ni siquiera Israel pudo, mucho menos tú y yo. Pero la Biblia dice: hay dos pactos. De hecho, una de las verdades más gloriosas, y aquí es donde vamos. ¿Quién habló de esto? No se lo está inventando Alex. No es un sistema teológico, es Biblia. Lucas 22:20 son las mismas palabras de Cristo Jesús después de la cena. Tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo firmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. En el nuevo pacto ya no hay condiciones. El antiguo pacto era bilateral, condicional, es decir, dos partes se pusieron de acuerdo, las dos partes debían cumplir condiciones, Dios cumplía su parte, el hombre cumplía su parte, pero el hombre no pudo. Pero en el nuevo pacto, Dios lo ha hecho con nosotros, es verdad, pero no nos ha puesto una condición a nosotros. ¿Por qué? Porque la condición tuya y mía ya la cumplió alguien por nosotros. Y eso es lo que la Biblia enseña. En este nuevo pacto las condiciones solo son de parte de Dios porque Él ya ha cumplido todo. Cristo ya cumplió la parte perfecta para que tú y yo ahora entremos en un pacto de amor, de gracia, un pacto incondicional, un pacto que nunca va a fallar, un pacto que nunca va a caer, un pacto que nunca va a pasar porque ya no depende de nosotros, sino que está total y completamente en las manos de Dios. Nuestro Padre Celestial ha hecho un pacto con nosotros porque ahora somos sus hijos perfectos, puros, santos y sin mancha, por lo que Cristo como hombre hizo en esa cruz por ti y por mí. Esa es la verdad que enseña la palabra de Dios. Por eso el verdadero evangelio es un evangelio de libertad, por eso una verdadera iglesia proclama libertad. Así es, mis hermanos, libertad. Pablo dice en 2 Corintios 3:6, Él, está hablando de Dios, nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto, escrito, termina en muerte. Es impresionante, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Seguro que lo has leído, quizá en la traducción Reina Valera 1960,
donde dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Un versículo que han sacado de contexto diciendo que la letra es el estudio. Eso es mentira. La letra era la ley. La letra fueron los mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Así que la letra no es estudiar. La letra no es estudiar teología o ir a la universidad. No. La letra de la que se está hablando aquí, esta traducción lo hace de una manera perfecta. Es el antiguo pacto que fue escrito, que eran letras talladas en piedras. ¿Qué hace ese pacto? Te mata. ¿Por qué? Porque ese pacto dice, tienes que hacer tu parte. Y te doy una mala noticia, no eres capaz. Nadie fue capaz. Solo hay uno que fue capaz de cumplir todos los requisitos. Se llama Cristo Jesús. Él vino como hombre y lo hizo por ti y por mí, para que ya no estemos en el antiguo pacto, sino en el nuevo. No es necesario arrancar esas páginas de la Biblia. Al contrario, como nos enseña Pablo desde el mismo Antiguo Testamento, podemos ir y ver esas verdades maravillosas, ver de dónde nos rescató Cristo Jesús, ver que ahora Dios ha hecho un nuevo pacto con su pueblo. Quiero ir a un pasaje un tanto extenso pero maravilloso que resume esta verdad de este segundo punto de una manera perfecta. Se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículos 8 hasta el 13. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Notemos, en el antiguo pacto el pueblo tenía que hacer su parte, pero el pueblo no pudo. El pueblo estaba defectuoso. Eran pecadores. Pero Dios dice, un día voy a hacer un pacto con mi pueblo. Ahora me dirás, pero es que allí está hablando de Israel y de Judá. Bueno, esta es la verdad, que con la ayuda de Dios más adelante, en las próximas enseñanzas, si Dios nos presta vida, veremos que tú y yo somos el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel, el verdadero Judá. De eso hemos hablado un poco, muy poco, pero más adelante veremos con más detalle. ¿Qué dice el versículo 9? Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Notemos, es diferente. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Notemos, no fue Dios el que falló, fue el pueblo el que falló. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Era un pacto condicional. Pero ¿qué dice el versículo 10? Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel ese día, dice el Señor. Y notemos que es solamente de parte de Dios hacia nosotros, porque nosotros nunca podríamos hacer algo para Dios. Pondré mis leyes en su mente. Allí está. Dios va a colocar sus leyes en nuestro corazón y las escribiré en su corazón, dice literalmente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 11. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Qué verdad tan increíble. ¿Qué significa esto? No que no haya necesidad de enseñar la palabra, sino que cada uno de nosotros tendrá una relación íntima con Dios y será una relación inquebrantable. Será una relación eterna, por siempre y para siempre. Un pastor no necesita llevar a las personas de la mano y decirles yo te voy a llevar hasta Dios. No, Dios mismo se encarga de eso. Los líderes de la iglesia solamente enseñamos la palabra y Dios usa esa palabra por gracia, pero Dios mismo es el que obra en los corazones en este nuevo pacto. Qué verdad tan gloriosa. Versículo 12. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Mis hermanos, esto es maravilloso. Yo no sé cómo no podríamos ver esta verdad tan gloriosa. ¿Por qué desearíamos tú y yo estar en el antiguo pacto? ¿Por qué pretender ir a leyes escritas cuando Dios pone su ley en nuestro corazón? Esa es la verdad, no, es que el nuevo pacto y esta libertad no es libertad para irse al pecado. De hecho, es una libertad que tú, libre, con gozo, sin que nadie te esté presionando, sin que nadie te esté amenazando de que te vas a ir al infierno o que te van a quitar el cargo porque tienes que comportarte como el pastor dice, sin nada de esas presiones. Sin nada de esas cargas y esos yugos, Dios mismo te ha tomado de la mano y te lleva por el camino correcto. Esta verdad es increíble. Dios coloca su ley en tu corazón. Es decir, Dios coloca en tu corazón el deseo de vivir para Él. Y es la verdad que experimentamos todos los hijos de Dios que hemos creído en Cristo Jesús por su gracia maravillosa. No somos perfectos, pero hay un deseo en el corazón de perseguir esa perfección. Y esto es posible solo en el poder de Dios. ¿Y qué dice el versículo 13? Cuando Dios habla de un nuevo pacto,
quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Tengo que decirlo, más claro no se puede. Ahí sí tendríamos que decirlo, arrancar esta página de la Biblia para ignorar esta verdad tan gloriosa. El antiguo pacto desapareció. El antiguo pacto fue hecho obsoleto, ha caducado. Y claro, el escritor aquí dice que pronto desaparecerá porque en este momento todavía estaba el sistema levítico, todavía había un templo. ¿Qué es lo interesante? En el año 70 después de Cristo eso desapareció. Y mis hermanos, la verdad es esta. O estamos en el antiguo pacto o estamos en el nuevo pacto. Pero la Biblia es clara. El antiguo pacto esclaviza. Por eso tienes iglesias donde a las personas las ponen a hacer un montón de cosas, las ponen a trabajar nada más que para los hombres. Y claro, a una punta de Biblia, sí. Y eso les citan versículos y mira lo que dice allí, pero ¿de dónde lo sacan? Antiguo Testamento, Antiguo Testamento. Mis hermanos, leamos el Antiguo Testamento y veamos de dónde nos libró Cristo. Pero cuando tú y yo vamos al Antiguo Testamento solamente a vivir bajo ese yugo de esclavitud, nos damos cuenta que morimos sin una esperanza. Pero Dios ha hecho un nuevo pacto. Cristo es el que ha hecho posible este nuevo pacto con su sangre en la cruz para que tú y yo experimentemos gozo y libertad, una nueva vida, salvación en Cristo nuestro Señor. Y esto nos lleva al último punto. Y es un espíritu de libertad. Un espíritu de libertad. ¿A qué me refiero? Al Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y en el mío. Esto lo veremos en los versículos 28 hasta el 31. Y es que si no podemos salvarnos, si no podemos ser aceptos delante de Dios por lo que hacemos, mucho menos podemos cambiarnos. Y esta es la verdad. Yo sé que tú y yo deseamos ser mejores cada día, parecernos más a Cristo. Es verdad que como iglesias necesitamos crecer en obediencia y en santidad, y para mí este es uno de los puntos quizá más importantes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay muchas iglesias que te pueden enseñar esto. Mira, tú ya eres salvo, es verdad, por la gracia de Cristo Jesús, pero tú necesitas ser perfecto, y esa perfección si a ti te toca colocar tu grano de arena. Notemos esto que ya parece muy sutil, pero mis hermanos, cae dentro de la misma categoría. Cae dentro de la misma categoría. Porque no solamente es justificación solo por la fe. Es decir, no solamente es que Dios ya nos aceptó solo por creer en Cristo. Es que es en Cristo que Dios nos sigue transformando y cambiando. Esto tampoco es en esfuerzos humanos. Muchos te enseñan, mira, sí, ya eres salvo por la gracia de Dios. Tú no tienes que hacer nada. Para ser salvo ya Cristo lo hizo todo, pero te tienes que mantener. Tienes que transformarte, cambiarte. Tienes que sacar todavía ese pecado que hay en ti. No estoy diciendo que no haya que sacar el pecado que todavía hay en nosotros. Pero no lo vamos a hacer nosotros. No podemos. La palabra de Dios es clara en esto, versículo 28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Qué verdad tan increíble. ¿Qué está diciendo Pablo? Sus vidas en Dios. Lo que ustedes ahora son es en Cristo. Y eso es un milagro. Eso no es algo que tú haces. Así como nació Isaac, por el poder del Espíritu Santo, sin la intervención de seres humanos, sin un esfuerzo humano, sin buscar medios o esfuerzos en la carne, como dice la palabra de Dios. No, así no fue como nació Isaac. Así nació Ismael. Y lo más interesante es que ¿qué pasó cuando nació Isaac? Versículo 29. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Es increíble. Si lees la historia te darás cuenta que es verdad. Claro, un día este muchachito ahora, Ismael, el hijo que nació en los esfuerzos humanos, comenzó a molestar a Isaac. Ahora alguien podría decir, pero es que esos son, tú sabes, los niños, hermanitos. No, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso que le sucedió a esos dos niños es lo mismo que sigue sucediendo hasta el día de hoy con la iglesia. Andan por ahí muchos hermanos mayores, que sí, puede ser que también usen la Biblia, que sí, puede ser que también se hagan llamar cristianos, pero viven detrás de ti, a ver qué haces o a ver qué no haces. A ver si pecas y fallas y cometes un error para ahí estar, como el dicho, metiendo el dedo en la llaga. Y no significa que como creyentes pasemos por alto el pecado. Pero mis hermanos, el Espíritu Santo es el que está obrando en nuestras vidas, y simplemente si el Espíritu no obra en ti, en tu pecado, en tu maldad, si Él no te está
conformando a la imagen de Cristo, mucho menos puedo hacerlo yo. Pero ¿eso qué significa? Que necesitas conocer a Cristo. ¿Qué dice el versículo 30? ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Mis hermanos, hay una verdad que sé que tú la vives y yo la vivo. Queremos ser cada día mejores. Como hijos de Dios, anhelamos y deseamos la santidad, la perfección. Estoy seguro que como hijos de Dios, queremos cada día parecernos más a Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con otro que nos está ahí persiguiendo? ¿Con otro que nos está ahí chuzando? ¿Con otro que nos está vigilando? ¿O mejor, que sea el poder del Espíritu Santo quien transforma y cambia nuestros corazones? Mis hermanos, lo digo por experiencia propia, no hay nada más esclavizante que intentar cambiarnos en nuestras propias fuerzas. Yo no puedo, yo no soy capaz. Se los tengo que confesar. Aparte de eso, porque primero no me da temor. Segundo, porque creo lo que dice la palabra de Dios. Y tercero, porque lo he experimentado en mi propia vida. Claro, no estoy diciendo que no reconozcamos nuestras fallas. Al contrario, cuando uno vive a la luz de esta verdad, Dios le deja ver antes más fallas de las que se veían antes en nuestra propia vida. Pero qué diferente es cuando podemos venir y decir, Señor, reconozco mis fallas. Señor, reconozco mis errores. Señor, es verdad, estoy fallando en esta área, me lo has mostrado, pero Señor, así como me has dejado ver ese pecado, por favor, obra en mi vida, con tu poder, con tu espíritu. Tú eres mi Padre. Si me tienes que corregir, corrígeme. Si me tienes que disciplinar, disciplíname. Por favor, hazlo con gracia, con amor. Señor, guíame por el camino correcto. Señor, quita de mi vida lo que deba ser quitado y coloca lo que deba ser colocado. Señor, yo descanso en tu obra. Mis hermanos, es increíble. Y por supuesto, no significa esto que es perfección, tampoco es magia. Como ya lo veíamos en la enseñanza pasada, hay un proceso en el cual Dios nos está transformando y cambiando, pero Él lo está haciendo a través del Espíritu Santo. Y a veces nos pasa, quizá como está pasando en esta historia de Ismael e Isaac, o mejor, de Isaac, de Abraham y Sara con Isaac. A veces nos pasa que, claro, queremos cambiar ya. Y Dios nos está cambiando, pero Dios también se toma a veces su tiempo. Claro, nosotros quisiéramos ya ser perfectos, pero nadie lo es todavía. Esto es un proceso que lleva tiempo. Y a veces quizá no vemos mucho el avance. Entonces, como no vemos que nace ese hijo, ¿qué hacemos? Como Abraham y Sara, buscamos medios humanos. Como vemos quizá que esa debilidad sigue persistiendo, buscamos medios humanos. No, mis hermanos, sigamos clamando a Dios, sigamos confiando. Él obrará, Él lo hará. ¿Qué dice el versículo 31? Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Qué verdad tan increíble. ¿Qué dice Pablo? La vida cristiana es libertad. Sí, libertad. Libertad de saber que ya somos hijos de Dios. La libertad que trae el nuevo pacto que Cristo trajo para nosotros. Libertad en el Espíritu, donde Dios mismo sigue obrando en nuestros corazones. Jesucristo lo enseñó. Creo que este versículo es súper famoso, súper conocido, Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Tú y yo no podemos hacer nada lejos de Cristo. Tú y yo no podemos hacer nada para la gloria de Dios lejos de Cristo. Tú y yo somos 100% dependientes de Cristo. Se los quiero decir así de claro, la oración no te cambia. El ayuno no te cambia, los sacrificios no te cambian, no. Y no estoy diciendo que no ores. Lo que te estoy diciendo es que lo que nos cambia es Cristo. Lo que te estoy diciendo es que lo que va a transformar nuestras vidas, como lo ha hecho Dios hasta el día de hoy, lo seguirá haciendo, es Cristo, su verdad, su palabra, su espíritu, su poder, su gracia. Claro, oramos pues porque lo necesitamos, pero no son nuestros sacrificios. Cristo ya ha hecho todo esto posible. Según los Corintios capítulo 5, versículo 15 dice algo muy interesante. Él murió por todos. Está hablando de Cristo, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Es simple. Arrójate a los brazos de Cristo cada día. Así como tú colocas tus angustias, debilidades, preocupaciones, tus enfermedades, tus dolencias, todo en las manos de Cristo, coloca también tu debilidad en la carne, tu pecado, tus fallas, tus errores. Dile, Señor, transfórmame y cámbiame. Y deja ver cómo Dios obra
maravillosamente en tu vida, así como lo ha hecho hasta el día de hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol Pablo: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Eso era un ritual del antiguo pacto, dice, pero no mediante un procedimiento corporal. En el antiguo pacto era algo físico. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Cristo es el que lo puede hacer todo. Cristo es el que puede cambiar nuestras vidas, nuestros corazones. Él mismo que fue a morir en esa cruz está comprometido con hacer de ti y de mí, que hemos creído en Él, personas diferentes. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Y quiero terminar con este versículo que ya lo vimos, que es de Gálatas, porque nos recuerda esta verdad maravillosa. La verdadera promesa que Dios nos ha dado a ti y a mí se cumple en Cristo, salvación. Y lo que haga falta en tu vida y en mi vida, lo seguirá haciendo Él por el poder de su Santo Espíritu. Esta sería entonces mi pregunta fundamental. Esta sería la pregunta más importante. ¿Somos una iglesia de libertad? ¿Pertenecemos a una iglesia de libertad? ¿Somos una iglesia que vive en la libertad? ¿Tenemos gozo, paz, alegría? ¿Podemos gritar de gozo y de felicidad sabiendo que somos hijos de nuestro Padre Celestial? ¿Entendemos la verdad maravillosa que tú y yo estamos en un nuevo pacto donde Dios es el que se ha comprometido con nosotros? Donde Él nos ha tomado en sus brazos como hijos y ha prometido nunca abandonarnos, nunca dejarnos. El que ha prometido que si caemos nos levanta. El que ha prometido que aun si fallamos nos corrige porque nos ama. El que dice: yo comencé una obra en ti y la perfeccionaré. El que dice: lo hago porque ya envié a mi Hijo a morir en la cruz, pero ahora no estás solo, no te he abandonado, te he dado mi Espíritu Santo y el Espíritu está obrando en tu corazón. Mis hermanos, quiera Dios que experimentemos esta verdadera libertad. En esta hora quisiera que rogáramos a Dios, porque quisiera decirlo con todo mi corazón y creerlo, que somos una iglesia de libertad. Y espero que así sea, pero ¿qué tal si no lo fuéramos? ¿Será que la iglesia que se reúne con nosotros experimenta gozo, libertad, paz en Cristo? Y no una libertad para el pecado, sino, como hemos visto, una libertad para vivir en gozo, en alegría, en esta comunión perfecta con Dios, y aún siendo libres del pecado en la gracia de Dios. Pues Dios quiera que así sea, pero a la vez quiero que roguemos, que pidamos que Dios nos ayude cada día más a ser una iglesia de libertad, de verdadera libertad, de esa libertad que trae el Evangelio, de ese gozo, de esa paz que Cristo trae al corazón de las almas. Es más, roguemos porque otros puedan conocer esta libertad. Roguemos para que otros puedan experimentar que la vida cristiana es una paz inimaginable, es una libertad que Cristo trae al corazón. Que cada día sigamos viviendo en esta libertad. Oremos a Dios por esta verdad. Padre Celestial, eterno Dios, gracias por esta tu palabra y gracias por recordarnos hoy que el Evangelio no es esclavitud, sino libertad. Señor, si nos hemos sentido oprimidos, permítenos ver si es que estamos yendo por el mal camino o no hemos entendido esta verdad. Pero hoy te ruego, por favor, abre nuestros ojos para que contemplemos la verdad de Cristo y nos maravillemos, nos alegremos, nos gloriemos al comprender, Padre Celestial, que en Cristo Jesús podemos experimentar verdadera libertad. Saber que somos tus hijos amados. Hoy entender, Señor, que no es un esfuerzo nuestro, sino que ha sido tu gracia, nos trae nuevamente ese gozo, esa libertad. Permítenos recordar esto todos los días. Que sí, que somos tus hijos amados, aceptos, tus hijos queridos, que nos abrazas y nos tomas en tus brazos, pero no por lo que nosotros hacemos o pudiéramos llegar a hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por enseñarnos hoy, recordarnos, si ya lo sabíamos, que estamos en un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de amor, un pacto de misericordia, un pacto que no se parece en nada al antiguo pacto, sino un pacto donde tú nos has tomado en tus brazos y te has comprometido con nosotros a llevarnos por el camino correcto hasta que lleguemos a casa y podamos abrazarte y llamarte Padre por siempre y para siempre, al mirarte cara a cara, porque aunque hoy te llamamos Padre, lo hacemos a través de la fe en Cristo Jesús, pero un día podremos llegar a casa y estar seguros de esta verdad, porque tú te has comprometido con nosotros y tu palabra nunca falla. Y no solamente esto, sino que nos has dado tu Espíritu para seguir adelante a pesar de los problemas
y dificultades de esta vida, a pesar de los tropiezos, a pesar de esta carne que todavía nos incita muchas veces a pecar, pero gracias porque hoy entendemos que ni siquiera esto es en nuestros esfuerzos, que nada podemos aportar, pero al contrario lo que queremos decirte es estamos en tus manos, descansamos y queremos vivir en libertad, no para pecar, sino en libertad para conocerte más, para amarte más, para vivir más para tu gloria, para exaltarte y glorificarte en el Evangelio que tú nos enseñas a través de tu palabra. Así que Padre, gracias por tu iglesia, gracias por aquellos que han de escuchar o de ver esta enseñanza y te pido por mis hermanos, por la iglesia local, que tú día tras día seas fortaleciéndonos, ayudándonos, guardándonos en la gracia de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, iglesia en Cristo Jesús, los amamos muchísimo, muchísimo con nuestro corazón. Esperamos verlos muy pronto con la ayuda de nuestro Dios y les extendemos un fuerte abrazo, un saludo a la distancia y que Dios los bendiga grandemente como lo ha hecho hasta ahora.